Bendiciones. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Cada vez que estamos aquí, estamos agradeciendo al Señor por esta iglesia. El apoyo que ha mostrado al ministerio que tenemos en el seminario, el liderazgo de los dos pastores en la junta directiva, de los profesores quienes sacrificialmente enseñan, Odalis, Orestes, Vulcan, el mismo pastor Dacuña y ¿cómo se llama? Yadín. Perdón, se me fue la guagua un momentito, pero ya llegó. Entonces, estamos muy agradecidos por esa iglesia. Realmente, ya he dicho eso al pastor Ramón Castro en La Romana varias veces, que debemos dar gracias a Dios que cuando visitamos aquí en 2016, que no pasamos por esa iglesia, que fuimos a Baní, a Atomayor y La Romana y decidimos quedarnos en La Romana. Pero si fuera así, que pasamos por aquí, quedaríamos aquí, porque amamos esta iglesia y los hermanos que tenemos aquí. Y para mí, poder estar aquí predicando la palabra de Dios en este púlpito es un gran privilegio. Y espero glorificar a Cristo esta mañana. Estaremos en Marcos capítulo 4, 35 hasta 41, pero también estaremos saltando un poquito en los capítulos alrededor de Marcos capítulo 4, pero no vamos a salir de Marcos esta mañana. Cuando pastor me invitó a predicar aquí, ese texto era el texto que saltó en mi mente porque en los estudios que estoy haciendo en el PhD tuve que hacer una exposición o una exégesis de ese texto y yo le dije a mi esposa, después de pasar por todo el griego y después de estructurar la gramática y todo de ese texto, dije a mi esposa, esto es algo que me ha impactado tanto que necesito compartir. Un predicador no es alguien que tiene que decir algo, es alguien que tenga algo que decir. Y ahora mismo Dios ha puesto esto en mi corazón. Y creo que es muy apropiado ese texto para lo que ha sucedido en este país para esta semana. Porque aquí vemos cómo Jesús calma la tempestad. Y nuestro país está experimentando una tempestad muy grande y muy dolorosa. Y entonces este texto, como vamos a ver, nos muestra quién está en el barco con nosotros. Y es Jesucristo, el Señor, el Dios omnipotente. Vamos a empezar leyendo el texto y luego pasar a la enseñanza. Versículo 35, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas esta mañana. Si tienen sus tabletas o celulares, pueden cambiar la traducción. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otros barcos con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Durante los primeros 8 capítulos de ese libro de Marcos centra su atención en las narrativas o narraciones que relatan sobre el poder de Cristo. Tras la confesión de fe de Pedro en capítulo 8, se enfoca más en la enseñanza y la preparación para la cruz, pero en esta parte aquí muestra el poder de Cristo a través de los milagros, los actos o las acciones poderosas de Cristo.
Entonces, a lo largo del Evangelio, vemos a Cristo aquí con el título de Hijo de Dios, pero también no es solamente Hijo de Dios en su humanidad. Marcos quiere manifestar que este mismo Hijo de Dios es Dios mismo. Es el Dios todopoderoso, y este acto aquí o esta historia aquí es una historia que muestra el poder, el hecho que Él es omnipotente aún sobre el mar. Y cuando vemos en capítulo 5 también varios de las historias ahí, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la muerte aún, la muerte. Jesucristo resucita la hija de Jairo. Y muestran esos capítulos que eso no es es un ser que es meramente, solamente un ser humano. Este aquí es el Dios mismo. Y entonces, cuando leemos ese texto, tenemos que ver esa teología de Marcos, como Cristo calma la tormenta y demuestra su propósito más amplio, a llamar a las personas a ser discípulos de Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente hombre. Mira conmigo en versículo 35, como dice, ese mismo día ya caía la tarde, y ese mismo día refiere a capítulo 4, versículo 1, donde dice en 4:1 que Jesús comenzó a Jesús a enseñar nuevo junto al mar, y se llegó una multitud grande que tuvo que subirse a una barca. Entonces Cristo, desde la mañana hasta la tarde, ya está ahí enseñando a la costa, a la orilla del mar. Y tuvo que, por la multitud y la gente empujándole, tuvo que subir a una barca. Y aquí solamente vemos 5 palabras de su enseñanza, pero podemos suponer que esa enseñanza es algo mucho más profundo que solamente 5 palabras. Porque dice en versículo 33, con muchas palabras como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Entonces vemos a Cristo en ese capítulo, y Marcos no siempre habla de una manera cronológicamente, siguiendo la cronología exacta, pero en este pasaje podemos ver que sí, Marcos quiere poner el escenario diciendo que Jesús estaba enseñando todo el día con muchas palabras, y ahora en ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasamos a otro lado. Y ellos despidieron la multitud, y dice que lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Muestra que Cristo, enseñando desde ese barco, entonces se fue sin cambiar, sin tocar la tierra de nuevo. Entonces esto aquí es un viaje ya planificado también, como vemos que dice que había otras barcas con él. Es algo que ellos ya tenían planificado, pasar al otro lado del mar Galileo. Y ese mar es un mar muy conocido por sus tormentas. Sus tormentas son como tormentas tropicales, y normalmente no son tropicales, pero son tormentas que suceden de una vez. Y la geografía en esa área tiene montañas en todos los lados, y hay unas tormentas que aparecen sin aviso, sin noticias o sin dar aviso de lo que va a pasar. No puede ver y decir, bueno, en algunas horas vamos a tener una tormenta aquí. No, sucede dentro de 15, 20 minutos. Recuerdo en la historia o el relato que mi suegro me compartió después de visitar esa tierra de Jerusalén, y él se fue en una excursión en ese mar, y dijo que ellos pasaron a Capernaum, creo que se llama Capernaum, gracias. Y ustedes tienen que aguantar el español. Muy a menudo, bueno, allá en La Romana la gente me conocen y me ayudan, y entonces si lucho con una palabra hay que ayudarme. Y voy a mirar hacia ese lado para la ayuda. Porque yo sé que Pastor Pedro entiende mi situación, porque portugués y habla ese español mal hablado. Entonces, vamos a continuar. Pero
Mi suegro me contó de ese viaje y ellos estaban en el mar ahora con motor fuera de borda y llegó una tormenta y él me dijo que estaba totalmente calmada el agua. Y en 5, 10 minutos estaban olas de 4 o 5 pies. Y no había ninguna noticia, no había ninguna prognóstica de viento de tormenta. Entonces, cuando dice que pero se levantó una violenta tempestad y las olas se estaban lanzando sobre la barca, de tal manera que la barca se estaba llenando de agua, y eso es lo que básicamente pasó. Es muy, muy famoso por eso. Y cuando dice aquí esa violenta tempestad, o cuando ustedes ven gran tempestad en la Reina Valera, esa gran tempestad es donde nosotros recibimos la palabra mega, o es una palabra que añadimos a otra palabra como megalodón, ese gran tiburón. O mega archi, hay palabras que podemos aplicar para cambiar o mostrar que es algo grande. Y algo muy interesante para mí es como muestra violenta o grande tormenta. Y entonces cuando vemos luego en versículo 39 y dice que sobrevino una gran calma, es la misma palabra. Megale es la misma palabra y para mí es maravilloso como Cristo puede convertir algo tan atemorizando, algo que nos da tanto temor y lo convierta en algo que muestra la paz que Cristo trae. Pero dice que las olas se avanzaban sobre el barco o sobre la barca y eso que habla acerca de las olas que se levantaban, básicamente están golpeando. Y que de los 18 veces que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, 11 veces refiere a alguien que agarre a otra persona para llevarlo preso o agarre a otra persona para atacarlo. Entonces lo que vemos aquí es que esa tormenta está atacando como algo personal hacia esa barca. Pero el conflicto no existe entre los discípulos. Si estamos hablando de términos literarios, el conflicto aquí no existe entre los discípulos y la tempestad. No, la tempestad está ahí como complementario. Esa tempestad complementa la historia para mostrar que el conflicto está entre los discípulos y Cristo. Porque mira lo que ellos dicen a Cristo. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que perezcamos? Es ellos dudando la bondad de este Cristo. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una tormenta y cuando hablamos de la vida, especialmente pensando en esta semana, podemos decir primeramente que siempre habrá tormentas. Habrán tormentas. Eso es algo, si pensamos en nuestra vida, es algo que sin duda podemos decir que vives por X cantidad de años, vas a experimentar tormentas. Vas a experimentar tragedia, vas a experimentar, la muerte de un familiar, vas a experimentar dolor. Habrán tormentas, sin duda. Y tenemos que preguntarnos por qué. Para ellos piensan que Cristo tiene algún tipo de culpa porque está durmiendo ahí. Entonces ellos culpan a Cristo por no tener cuidado de ellos, sabiendo que Cristo puede hacer algunos milagros maravillosos. Ellos culpan a Cristo por no tener cuidado o no le importar lo que está pasando. Pero realmente vivimos en un mundo caído. Como pastor dijo, vivimos en un mundo después de Génesis 3. Y no es... Cuando hablamos de tormenta, cuando hablamos de tragedia, cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de choque en la autovía y cuando nosotros venimos aquí en 2017, el primer viaje que hicimos a Santo Domingo, pasamos por San Pedro y había un autobús de 18M que se volteó. Y cuando vimos eso, yo dije, bueno, cuán peligrosos son las calles aquí, pero no podemos decir que esto ahí es un juicio de Dios contra esas personas.
No podemos decir que el desplome de techo es un juicio de Dios hacia aquellas personas que murieron. No podemos decir que un motoconcho que muere en la calle porque manejan locos, no podemos decir que eso es un juicio contra esa persona. Porque todos nosotros vivimos en un mundo de Génesis 3. Vivimos en un mundo y no es algún pecado específico. La presencia de tragedia no significa tampoco que Dios no es soberano. La primera cosa que queremos preguntar es, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te importa lo que está pasando a nosotros? Y presumimos que Dios no es soberano. Pero no debemos. No es un juicio porque lo que vemos aquí con ellos es Cristo no envió la tormenta para probar su fe. Cristo está durmiendo porque está cansado, porque pasó todo el día enseñando. Ustedes que son maestros del colegio aquí pueden testificar del cansancio que uno tiene después de enseñar todo el día, especialmente bregando con niños. O con Cristo, sanando a la gente, enseñando hasta el punto de subir a un barco como su púlpito, como su plataforma, estar de pie en un barco. Y también cuando piensa en la inestabilidad de una barca así, de una lancha, por ejemplo, si ustedes van a una lancha pequeña de 14 pies, van a sentir inestabilidad. Imagínate enseñando de pie, manejando, y los muslos cómo están cansados por estar tanto tiempo de pie en una barca. Entonces los discípulos piensan que eso es algo que Cristo tiene algún tipo de culpa porque no le importa lo que está pasando. Pero Cristo aquí está durmiendo porque está cansado. No es algo que envía para probar su fe. Y no podemos decir que cada tragedia es un juicio de Dios. No podemos decir que cada tragedia es algo que Dios envía específicamente para probarnos. Así podemos ser probados a través de las circunstancias humanas o las circunstancias de tragedia o lo que sea. Sí, podemos ser probados, pero no podemos decir con toda certidumbre que eso sí es algo que Dios está haciendo por tal razón. Porque nosotros no somos el Dios soberano. Y no puede caber dentro de nuestro cerebro, no tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios hace. Si Dios pone toda la información, toda la inteligencia que tiene en nosotros, vamos a explotar porque no podemos contenerlo. Entonces, cuando dice que Jesús estaba en la popa durmiendo, Jesús está durmiendo ahí porque está cansado. Y algo muy interesante para mí es que ese Dios, Cristo es Dios y todopoderoso, pero también es totalmente ser humano. Es el Dios encarnado que vemos aquí. Es decir, que nuestro Dios, quien murió por nosotros, no es que no puede identificarse con nosotros, no es que no puede simpatizar con nosotros. Ese Dios experimentó todos los dolores que nosotros experimentamos. Ese Dios luchó con un cuerpo que tenía cansancio, que estaba cansado. Entonces, cuando hablamos de nuestros dolores, Jesucristo entiende. Porque vivió una vida encarnada. El Dios encarnado está aquí. Y la segunda cosa que quiero que ustedes vean, primeramente que habrá tiempo de tormenta, pero segundo, que no te desmayes en el medio de la tormenta. La respuesta de los discípulos aquí es en una respuesta controlada por las emociones. Las emociones tienen algún tipo de control sobre nosotros que causan que nosotros hagamos cosas que son fuera de nuestra personalidad normal. Si nosotros dejamos que nosotros seamos controlados por emociones, podemos hacer cualquier cosa. Fuimos ayer al Museo de Atarazanas Reales o de los Naufragios, que está al lado de esa casa de Diego Colón. Y vimos una película. Si ustedes no han ido, deben ir, porque ese museo es maravilloso, maravilloso. Entonces vimos una película de 5 o 6 minutos sobre en la nave
¿cómo se llama? Nuestra Señora de Guadalupe. Es una nave que se hundió en la bahía de Samaná hace 350 años. Y ellos estaban en una tormenta. Y si ustedes han ido a ver las ballenas en Samaná, sabe cuán fuerte puede ser ese olaje. Entonces chocaron con un arrecife y ese barco que tenía casi 600 personas en medio de una tempestad y mucho temor y mucha gente, me imagino, gritándose. Habían 80 personas que decidieron lanzarse en el agua buscando la tierra porque estaban solamente a 3 kilómetros de la tierra seca. Entonces se lanzaron ahí en medianoche con toda la lluvia cayéndose y con las olas tan fuertes y todos los 80 murieron. Al día siguiente, cuando calmó el mar, el capitán del barco dijo, bueno, vamos a nadar hacia la orilla y solamente 3 se ahogaron. Mira lo que sucedió con ellos. Con todo temor, controlado por emociones, controlado por el temor de su circunstancia, hicieron algo realmente necio. Y todos los 80 perdieron su vida. Y cuando vemos a estos discípulos aquí, ellos son controlados por miedo aquí, controlados por esas emociones. Y acusan a Cristo, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que perezcamos? Y nosotros hacemos lo mismo cuando decimos, Dios, ¿no me amas? Dios, ¿no tienes cuidado que X sucedió? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás escuchando mis oraciones? Y culpamos a Dios por no tener cuidado de nosotros, por no amarnos, por dormir en su trabajo. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Estabas durmiendo cuando eso me sucedió? Y hacemos acusaciones a Dios a veces. Y el conflicto de esa narrativa es, como dije, no es entre los discípulos y el mar, es entre los discípulos y Cristo, diciendo, Cristo, ¿por qué no nos amas? Pero la ironía de este pasaje, si ustedes quieren ir conmigo a Marcos capítulo 14, la ironía aquí es que en Marcos 14, ellos acusan a Cristo de no tener cuidado de ellos cuando está durmiendo en la tormenta. Pero mira lo que Cristo pide de ellos en Marcos 14. Esos mismos discípulos. Marcos 14, 34. Empezamos en 32. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y dijo Cristo aquí, mira, mi alma está afligido hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Pero mira lo que sucedió en versículo 37. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar por ni una hora? Y se fue otra vez en versículo 39. Y mira lo que sucede de nuevo en 40. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Este tiempo de paz para ellos no podían velar porque sus ojos pesaban mucho. Sus ojos pesaban tanto que no podían velar y estaban durmiendo en el momento de más necesidad de Cristo. Cristo necesitaba el apoyo de ellos y ellos estaban durmiendo. Y eso para mí es ironía porque ellos acusan a Cristo de dormir y no tener cuidado de ellos. Y pocos capítulos después ellos van a dormir cuando Cristo les necesita. Y realmente nosotros somos así a veces, ¿verdad? Que nosotros pensamos,
Bueno, Dios, ¿dónde estás ahora en mi necesidad? Pero cuando estamos en tiempo de paz y Cristo pide algo de nosotros, es casi imposible hacerlo. Demandamos mucho de Cristo, pero nosotros no queremos dar nada a Cristo. Y no estoy diciendo que cada tragedia es resultado del hecho que nosotros no podemos velar o del hecho que nosotros somos débiles. No, no es así. Pero es decir que ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Estamos orientados hacia Cristo todo el tiempo o solamente orientados hacia Cristo durante la tormenta? Porque hay muchas decisiones que se toman durante la tragedia, durante la tormenta, que no se pegan. Estas decisiones decimos, bueno, Cristo, si me salvas de esta situación, te voy a servir, te voy a ofrendar tal cantidad de dinero, te voy a hacer esto. Pero después de la tormenta, en la paz, olvidamos de esas promesas. Y seguimos viviendo como si no prometiéramos nada. Esto aquí es la naturaleza humana realmente. Y lo que los discípulos necesitan aprender es Cristo, el Dios soberano, está en el barco con ellos y pueden confiar en Él. Entonces, mira la reacción de Cristo. Los discípulos que ocupan a Jesús de indiferencia, duermen durante la necesidad de Cristo, pero mira la reacción de Cristo en versículo 40 de capítulo 4. ¿Por qué están atemorizados? Como no tienen fe. El Dios, quien creyó, quien sostiene toda la creación, el Dios soberano está aquí contigo en esa barca. ¿Por qué tienen temor? Como si no tienen fe. Entonces eso nos trae al tercer punto, que primeramente habrá tiempo de tormenta. Segundo, que no debemos desmayarnos durante la tormenta. Y tercero, que no mires a la tormenta, mira a Cristo. Cuando realizamos quién está en la barca con nosotros, el temor no nos domina. Las emociones no nos dominan cuando sabemos quién está ahí con nosotros. Podemos descansar en su poder, no en el poder de nosotros. Y eso es lo que Cristo quiere decirles. Yo recuerdo como niño siempre íbamos a pescar con mi padre. Mi padre tiene una lancha y pasamos pasábamos las noches en el mar a 40, 50 kilómetros y pescando en la profundidad por mero y chillo y cosas así. Y siempre cuando pasábamos tiempo así, mi padre siempre estaba despierto toda la noche para cuidarnos a nosotros, pero nosotros como niños, y recuerdo una noche como 13, 14 años, durmiendo en el barco sobre una cojín que mi padre siempre tenía, y durmiendo ahí escuchaba los motores prenderse y nos movimos. Y yo no sabía lo que estaba pasando, pero a las 2 de la mañana no me importaba. Entonces me caí durmiendo de nuevo con sueño y unos 40 minutos después escuché los motores arrancarse de nuevo y nos movemos. Y como 5 o 6 veces durante esta noche nos movemos de un lado a otro lado y no entendía lo que estaba pasando. Y el día siguiente mi padre me dijo, ¿escuchaste o sentiste en lo que estaba pasando anoche? Y yo dije, bueno, no, ¿por qué prendiste o por qué arrancaste esos motores tanto? Y él dijo, bueno, había una tormenta que estaba acercándose a nosotros y yo movía con temor de lo que estaba pasando. Y yo pensé, bueno, mi padre es el mejor capitán en todo el mundo. Y yo podía dormir ahí porque tenía confianza en mi padre que iba a cuidarme. Yo no sabía que mi padre tenía tanto temor como los discípulos en ese momento, pero yo podía confiar en él y sus habilidades como capitán y también su cuidado de nosotros. Entonces esos discípulos preguntan a Cristo, ¿no tiene cuidado de nosotros? ¿No tiene cuidado que perecemos? Y Cristo responde, ¿por qué están atemorizados como no tienen fe? Podemos confiar en Cristo
Podemos confiar en quien Él es. La respuesta de los discípulos en versículo 41 es aquí, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar obedecen. Eso revela algo dentro de ellos, que ellos, siendo alguien de dentro de ese grupo que recibía enseñanza privada de Cristo, porque como Cristo dice en capítulo 4:10, que solamente estaban dando a sus seguidores información privada o interpretaciones de las palabras, porque ellos podían recibir las palabras y Cristo se asombra a ellos. Y como dice aquí en versículo 11, a ustedes les ha dado el misterio del reino. Y mira versículo 13, y también les dijo, ¿entienden esta palabra? ¿Cómo pues comprenderá? O no entienden esa palabra. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras palabras? Diciendo básicamente a esos discípulos, ustedes me están siguiendo, pero todavía no me conocen. Ustedes me están siguiendo, pero todavía tu entendimiento está en la oscuridad porque no entiende lo que te estoy diciendo. Y cuando vemos estos capítulos, de capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, vemos mucha reprimenda de Cristo hacia los discípulos, diciendo a esos discípulos, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no entienden? Varias veces lo dice a ellos. Pero también vemos un contraste entre los discípulos y la falta de fe que ellos tienen y los que tienen fe, como el hombre poseído, que va a Cristo y dice, te ruego que no te vayas, que me lleves contigo después de recibir esa curación y los demonios echados fuera. Y él está totalmente con Cristo en ese momento. O como Jairo, quien viene a Cristo y cuando llega a Cristo, dice a Cristo, mi hija está a punto de dormir. Y Cristo dice, bueno, vamos ahí, pero en el camino, una mujer que tenía una debilidad, bueno, descontaminante, es una deshabilidad, o bueno, es una enfermedad debilitante. Y entonces ella toca el borde del mantel de Cristo y Cristo dice, bueno, ¿quién me tocó? Y se para por un momentito para encontrar lo que está sucediendo. Y ella dice, bueno, yo te toqué. Y él dice a ellos, tu fe te ha sanado. Pero durante ese momento, ese tardanza que tiene a llegar a la casa de Jairo, alguien llega a Jairo y dice, tu hija ya murió, no es necesario. No es necesario buscar al profeta para sanar a la hija, porque ya murió. Y mira conmigo en versículo 30, en capítulo 5, 36. Empezamos en 35 y él estaba todavía hablando. Vinieron unos enviados a la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas a una maestra? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Lo que vemos aquí es que ese Dios todopoderoso, ese Dios que tiene poder sobre las olas del mar, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre todo lo que podemos pensar hasta la muerte, nos llama a creer y no temer. No tener temor, cree solamente. Y eso es lo que dice a ellos en 40. ¿Por qué están temorizados? ¿Cómo no tienen fe? Ustedes han caminado conmigo. ¿Por qué es así? Y cada una de esas historias muestra la autoridad sobre esas diversas fuerzas del mundo. Sin embargo, vemos también que están conectados con los temas de desesperación, miedo y la fe. El hombre poseído estaba desesperado. Jairo estaba desesperado. La mujer con la enfermedad estaba desesperado. Cada uno de esos tres muestran fe. Los discípulos de Cristo desesperados en esa tormenta, agua entrando a la barca y dicen a Cristo en su desesperación, ¿por qué no tiene cuidado de nosotros? Y ellos faltan esa fe, pero van a aprenderlo. Lo más glorioso para ese pasaje para mí es pensar en quiénes son esos discípulos después de la resurrección de Cristo. Esos discípulos, según la tradición, 11 de esos 12 pasaron, una muerte tan
horrible que podamos pensar y todos son mártires de su fe. Solamente Juan, quien fue extraviado en una isla o exiliado en una isla, es el único que no fue matado por su fe, que no fue un mártir de la fe. Y estos que dudaban a Cristo, después de ver el poder de Cristo y después de saber quién es este, tenían la vida transformada. No siguieron igual. Fueron cambiados por completo. Y no vemos esa duda después de tener ese encuentro con un poder que aún se puede resucitarse de la muerte. Es maravilloso. Entonces nosotros terminamos preguntándonos, ¿quién es este? ¿Cómo debemos responder? ¿Quién es este? Primeramente, este Cristo, ese Jesús, no es meramente un buen maestro de la moralidad. Si se escuchan las definiciones de quién es Cristo según el mundo, vas a escuchar que es un profeta, que es alguien muy moral, que nos da muchas enseñanzas morales, que podemos seguir su ejemplo, pero realmente no podemos seguir su ejemplo sin someternos a su autoridad, porque su ejemplo moral dice a nosotros que no podemos ser morales. Cristo nos dice en su enseñanza, ustedes no merecen el cielo, ustedes merecen el juicio, nosotros merecemos la ira de Dios. Y el hecho que Cristo contra los fariseos dice varias veces, o no dice varias veces, pero contradicen a ellos varias veces contra su ley, su moralidad, su alta justicia, como dice Mateo capítulo 5, 19, y la justicia de los fariseos. Como habla acerca de ellos, como ellos teniendo justicia propia, no van a recibir el reino de Dios. Porque la enseñanza de Cristo dice básicamente que no somos buenos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la única manera que podemos ser morales es a través de someternos a Cristo y recibir su justicia. Entonces la enseñanza de Cristo no vale si Él no es Dios. No puede ser meramente un maestro moral, porque en la moralidad de Cristo dice que no somos buenos y no podemos hacerlo aparte de la fe. Cuando hablamos de quién es este, C.S. Lewis dice, es un autor de Inglaterra y ese inglés, dice que Cristo es un loco, es mentiroso o es Señor. Según su enseñanza, es un loco, quien dice, come de mi cuerpo, bebe de mi sangre, es un loco, o es un mentiroso, engañando a mucha gente, o es el Señor. Y Cristo muestra aquí, con su poder sobre la naturaleza, que sí, Él es el Señor, porque aún el viento y el mar le obedecen. Toda nuestra esperanza en el caos de ese mundo cae con Cristo. Toda nuestra esperanza está en Cristo. Es la única esperanza que podemos tener. Porque si Cristo no se resucitó, la tragedia de martes no tiene sentido. Y cuando digo eso es que si Dios no existe, si Cristo no se sacrificó por nosotros y no hay razón para creer en esta Biblia aquí, realmente nada tiene sentido. No tenemos propósito de vida. No tenemos razón para levantarnos en la mañana y es sin esperanza en ese mundo. Estamos sin esperanza sin Cristo. Y el problema de los discípulos es que ellos solamente podían ver las olas que están ahí mismo, mirando su situación, y olvidaron quién estaba en el barco con ellos. El mismo que está en el barco es el mismo quien sufre inocentemente, no es inocente, no merece el sufrimiento, pero Él sufre por el pecado del mundo. Él vence la muerte y Él va a volver un día para establecer una nueva creación. Y cuando leemos la palabra de Dios dice que no habrá más lágrimas,
No habrá más dolor. Lo que sufrimos aquí en ese mundo con las tempestades, con las tormentas que pasan en nuestras vidas, no van a estar. No van a existir en ese entonces. Y si conoces a Cristo, tienes esperanza. Pero si no conoces a Cristo, no puedes decir que tienes esa esperanza. Porque si no conoces a Cristo, realmente nada de esto aquí, en mi opinión, tiene sentido. Y cuando nosotros preguntamos dónde estaba Dios cuando la tragedia ocurrió, Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando su Hijo sufrió el dolor de la cruz por nosotros y nuestros pecados. Cristo estaba ahí donde la injusticia más grave en la historia del mundo sucedió. ¿Cuál es la muerte del inocente Jesús? Dios es soberano y se involucra en su creación y siempre tiene un plan perfecto que siempre va a cumplir. Y hay una diferencia aquí entre entender los planes de Dios y confiar en los planes de Dios. Tú sabes que no puedes entender los planes de Dios. Y al aprender que no puedes entender los planes de Dios, porque Dios es soberano, es omnisciente, y no podemos entender la mente de Dios, pero podemos sí confiar en ese Dios. Y cuando entendemos que no podemos entender todas las situaciones, pero sí podemos confiar en el que tiene control sobre las situaciones, podemos descansar sabiendo que Él es soberano y en control. Podemos tener esperanza. No tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en Él. Como dice Isaías 11:6, el lobo morará con el cordero y el lepardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo, y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Y lo que podemos confiar es que si Dios va a volver, Cristo va a volver en un día en el futuro y va a poner todo como estaba en Génesis 1 y 2. Y vamos a disfrutar de la creación corregida. Porque la creación ahora mismo está corrupta. La creación ahora mismo está totalmente rota. Y lo que vemos con la tragedia de eso, o el desnivel que se cayó hace 2 años y cosas así, es el hecho que vivimos en un mundo caído y a veces tenemos culpa nosotros por descuido de lo que tenemos de propiedades o de muebles o de lo que sea. Y a veces nosotros tenemos culpa de eso, pero no podemos decir que Dios no tiene un plan. Porque la palabra de Dios nos muestra que hay un plan. Y ese plan se centra en el hecho que Él está vivo. El mundo no tiene sentido si Él no está vivo. Cuando cantamos esta canción hace rato, pensé en el hecho, en las muertes, en los familiares míos que están muertos. Pensé en ellos. Y a pesar de que estén muertos ahora mismo, en su cuerpo físico, están vivos con Cristo. Y no importa la tragedia. La muerte solamente tiene sentido porque Cristo está vivo. Es la única esperanza que tenemos. Nosotros necesitamos aprender, igual como esos discípulos que dijeron, no tienes cuidado de que perecemos, que el Dios soberano está en la barca con nosotros. Y es importante, eso es importante, y vamos a terminar. Es importante porque Él entiende nuestro dolor porque sufrió dolor por nosotros. Ese mismo que está en la barca con nosotros, sufrió dolor por nosotros y también quitará todo dolor porque venció la muerte. Y eso es la esperanza que tenemos. Y podemos confiar en Él. Él se mostró como Cristo, como Dios Todopoderoso en ese momento. Y ellos preguntaron, ¿quién pues es este? Y ellos van a aprender quién es este. Y nosotros necesitamos aprender quién es este también. Este es nuestra única esperanza. Oramos. Señor, gracias una vez más por la oportunidad de predicar la palabra. Gracias, Señor, por el hecho que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar con Él y vamos a vivir en cuerpos glorificados para siempre, disfrutando de tu gloria
por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ese plan que podemos ver aún que cuando no podemos entender lo que está sucediendo en un momento, podemos confiar en el hecho que eres el Dios soberano y eres el Dios quien nos cuida. Tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de nuestras almas y nos amas. Señor, gracias por esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.